Sean bienvenidos una vez más a otra clase de urología. En esta ocasión abordaremos el tema evaluación clínica y diagnóstico de síntomas del tracto urinario inferior por hiperplasia prostática benigna. Mi nombre es Delceris Mara Cruz Rodríguez. Como introducción, recientemente la Asociación Europea de Urología engloba los síntomas molestos en relación con la micción en un concepto denominado síntomas del tracto urinario inferior. Este hecho se debe a que una gran variedad de patologías urológicas tienen una sintomatología común, pero son de etiología multifactorial. Tradicionalmente, los síntomas del tracto urinario inferior en hombres se atribuyeron a la glándula prostática y a etiologías subyacentes como la hiperplasia prostática benigna, la obstrucción prostática benigna y la obstrucción de la salida de la vejiga. Sin embargo, en los últimos años, los urólogos han comenzado a reconocer que factores distintos al agrandamiento de la próstata son de igual importancia para el desarrollo de los síntomas del tracto urinario inferior en hombres mayores de 40 años. Los síntomas que se engloban dentro de los síntomas del tracto urinario inferior se clasifican entre grupos y son síntomas de llenado, síntomas de vaciado y síntomas postmiccionales. Dentro de los síntomas de llenado encontraremos aumento de la frecuencia miccional por el día, nicturia, urgencia miccional e incontinencia urinaria. Dentro de los síntomas de vaciado estarán el chorro miccional débil o lento, el chorro miccional intermitente, la dificultad en el inicio de la micción y el esfuerzo miccional. Y en los síntomas postmiccionales encontraremos sensación de vaciado incompleto y goteo postmiccional. Aunque ya mencionamos que los síntomas del tracto urinario inferior pueden ser por etiologías multifactoriales, en esta ocasión nos centraremos en la evaluación de los síntomas del tracto urinario inferior causados por hiperplasia prostática benigna. Mencionaremos los beneficios y los objetivos de la evaluación de esta patología. Entonces, la utilidad de la evaluación de estos pacientes es que nos permite diagnosticar, dar seguimiento a la afección, dar un pronóstico de la progresión de la enfermedad y la planificación de tratamiento. Dentro de los objetivos de la evaluación de estos pacientes es excluir otras condiciones causantes de síntomas del tracto urinario inferior, como cálculo en la vejiga, hiperactividad o hipoactividad del detrusor, cálculos ureterales distales, cuerpos extraños, enfermedades neurológicas, estenosis uretral e infecciones del tracto urinario, entre otras. El segundo objetivo es definir el perfil clínico del paciente con síntomas del tracto urinario inferior por hiperplasia prostática benigna para brindar la mejor atención. La evaluación debe poder asignar a los pacientes a espera vigilante, tratamiento médico o quirúrgico, según sea la gravedad de los síntomas y el grado de la molestia. Entonces, ¿qué pruebas se hacen durante la evaluación para el diagnóstico de estos síntomas del tracto urinario inferior en pacientes con hiperplasia prostática benigna? Primero se inicia con la anamnesis o el historial clínico, ya que es una parte inevitable de la evaluación clínica con el objetivo de identificar la naturaleza de los síntomas del tracto urinario del paciente y su duración, progresión, gravedad y molestias, identificar otras condiciones responsables de estos síntomas del tracto urinario inferior, evaluar el estilo de vida, incluido el consumo de alcohol, los hábitos de ingesta de líquidos, el tabaquismo y el ejercicio, evaluar el estado de la función sexual, revisar las intervenciones quirúrgicas previas, especialmente si afectan el tracto genitourinario y el suelo pélvico, revisar la medicación actual, que son los fármacos que pueden contribuir a síntomas del tracto urinario inferior e identificar comorbilidades que pueden afectar la elección del tratamiento, como hipertensión arterial o diabetes. El siguiente paso sería puntuar los síntomas. Se hace con el Score Internacional de los Síntomas de la Próstata. Se considera el estándar internacional y representa una herramienta muy útil para elevar y cuantificar estos síntomas. Consiste en un cuestionario autoadministrado de 8 ítems con 7 preguntas de síntomas más la pregunta de calidad de vida. Se puede utilizar para evaluar los síntomas de almacenamiento como frecuencia y urgencia y nicturia, y los síntomas de vaciado como sensación de vaciado incompleto, intermitencia, flujo débil y esfuerzo.
Después realizaremos una exploración física y un tacto rectal. Se debe realizar el examen físico centrándose en el área suprapúbica para descartar una distensión de la vejiga y en los genitales externos para identificar las condiciones que pueden contribuir a estos síntomas del tracto urinario inferior, por ejemplo, una secreción uretral. El tacto rectal es una prueba subjetiva y se puede usar para excluir la presencia del cáncer de próstata, evaluar el tono del esfínter anal y estimar el volumen de la próstata. Sin embargo, el tacto rectal tiene una baja sensibilidad y especificidad para la detección del cáncer de próstata. Un examen rectal sospechoso solo conduce al diagnóstico de cáncer de próstata en aproximadamente el 18% de los pacientes. Luego emplearemos un estudio de frecuencia, un diario y tablas de volumen de la vejiga. Aquí los gráficos de volumen registran el volumen y el tiempo de cada micción y son fáciles para completar para el paciente. El diario de la vejiga captura información adicional con la ingesta de líquido o la puntuación de los síntomas. Se considera que de 3 a 7 días de duración son una herramienta confiable para la medición objetiva del volumen miccional medio, la frecuencia diurna y nocturna y la frecuencia de los episodios de incontinencia. Otro método a tomar en cuenta es el análisis de orina a través de la tira reactiva. Se puede usar para identificar afecciones que pueden causar síntomas de tracto urinario inferior, por ejemplo, las infecciones, carcinomas de vejiga, diabetes mellitus, entre otras, en función de hallazgos anormales como hematuria, proteinuria, piuria, glucosuria, cetonuria y prueba de nitrito positiva. La siguiente prueba sería un suero de creatinina. Se recomienda la medición de creatinina en la evaluación inicial de estos pacientes con síntomas del tracto urinario inferior cuando se sospecha insuficiencia renal en base a antecedentes o presencia de hidronefrosis y cuando se considera el tratamiento quirúrgico. En otras situaciones, esta medición es opcional. El siguiente examen sería el PSA. El nivel de PSA parece ser un predictor altamente significativo de la progresión clínica del cáncer de próstata y un fuerte predictor del riesgo de retención urinaria aguda y la necesidad de cirugía relacionada con la hiperplasia prostática benigna en hombres con síntomas del tracto urinario inferior. Después indicaríamos orina residual posmiccional. La medición de la orina residual posmiccional es un método simple, económico y no invasivo. No necesariamente se asocia con obstrucción, ya que los volúmenes elevados pueden ser consecuencia tanto de la obstrucción como de la mala función del detrusor. Luego enviaríamos imágenes del tracto urinario. Estas sirven principalmente para la determinación del tamaño y la forma de la próstata. El tamaño de la glándula prostática puede predecir qué pacientes con síntomas del tracto urinario inferior tienen riesgo de progresión de los síntomas y necesidad de cirugía relacionada con la hipertrofia prostática benigna. Por último, indicaríamos la uroflujometría, que es la prueba urodinámica más comúnmente realizada debido a la naturaleza no invasiva. No puede distinguir entre una obstrucción de la salida de la vejiga y la hipoactividad del detrusor, pero la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de la obstrucción de la salida de la vejiga son mayores si la velocidad del flujo máxima es inferior a 10 mililitros sobre segundo. En conclusión, la evaluación clínica de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior incluye una serie de investigaciones diagnósticas. La evaluación inicial comprende pruebas específicas recomendadas y la interpretación de los resultados de las pruebas junto con la evaluación de la necesidad del paciente ayudarán a medir las necesidades de pruebas adicionales. El diagnóstico de hiperplasia prostática benigna como causa de síntomas del tracto urinario inferior se realiza principalmente por exclusión de todas las demás formas benignas no neurogénicas en estos pacientes. Gracias.